no son conceptos sencillos. De repente parece fácil cuando uno lo cuenta en un video y demás, pero creo que hay que madurarlo, hay que hacer la guía, hay que enfrentarse a esos problemas. Pero bueno, me alegro, Felipe, que no haya dudas. Si no tienen dudas, me gustaría preguntarles un par de cosas. Porque no sé cómo hicieron con la guía cero, si la hicieron en su totalidad. Hay un concepto que tiene que ver con densidad, con una densidad que no es homogénea, que yo no sé si lo traen de antes realmente, y a veces veo que es un tema, bueno, que es nuevo para ustedes y nosotros ya lo estamos usando de lleno. Y ese tema, el que tiene que ver con una densidad, sobre todo con una densidad no uniforme, es lo que involucra básicamente a algo, está muy vinculado con el tema que era para hoy. ¿Ustedes pudieron resolver los problemas de la guía que hablaban de densidad de tinta, creo que había uno de jugo de naranja? ¿Pudieron resolver esos problemas? El que vi yo, que estaba en la guía, era uno de densidad de población, si mal no recuerdo, creo que era el Sí. ejercicio 8. Ajá. A ver, déjame que lo reviso acá en el cuaderno. Porque que era lo de densidad volumétrica. Puede ser que haya habido de densidad volumétrica, de densidad superficial. Yo noto con el tiempo, digamos que es un tema que de repente les cuesta al principio, ¿sí? Para los que lo ven por primera vez, les cuesta asimilar. Por eso, digamos, hoy pregunto por eso, porque me parece que es uno de los puntos álgidos. Y bueno, por lo menos desde mi punto fue nuevo porque yo estaba acostumbrado a la definición clásica de densidad, que es con la ecuación, la de densidad de masa sobre volumen, que es cuando la densidad es constante. Creo que eso era lo que habían dicho en la práctica. Y entonces cuando me enfrenté a los ejercicios al principio, dije, acá no puedo usar la fórmula, no sé qué está pasando acá. Y después ahí fue cuando fui a la práctica y me dijeron, no, hay que usar la integral triple, porque estamos acá, no estamos hablando tanto de la densidad como la vieron ustedes, sino que es la densidad volumétrica y hay que usar la triple integral y eso. Y con eso ahí fue donde hizo el primer clic y ahí pude avanzar. Bien, bien. Porque entender eso es clave para entender a fondo la temática de la clase de hoy. O sea, es el primer paso de alguna forma. Por eso en la guía cero lo pusimos. Y yo en los PowerPoint, cada PowerPoint está asociado a un video, pero hay uno que se llama densidad, no sé si alguno de ustedes lo miró. Lo miré un poquito por arriba porque hablaba algo de densidad de población. Es el único que me puedo acordar, más o menos. Si quieren ese lo podemos repasar. No hay un video respecto a ese, pero si quieren lo podemos mirar. No sé en qué han. Si alguien tiene que hacer alguna otra pregunta, me dice. Pero si quieren ese lo podemos repasar juntos. No sé en qué parte están. Yo veo puntitos, no sé en qué parte está cada uno, qué es lo que está necesitando. Si quieren, miramos ese apunte, ¿sí? Yo quería hacer una consulta con respecto al tema pasado. Dale, decime, Ignacio. Me quedó, me parece que eso no lo hablamos. Pero me acuerdo que vos en la clase habías puesto en un momento que había dos campos, me parece que eran dos partículas positivas, y que decías que nunca se podían cruzar. Las líneas de campo no se podían cruzar. Muy bien. Y ahí preguntaba, yo en general en las placas dejo, viste, unos globos con preguntas, cosas para que piensen, a ver qué pasaba con eso, ¿no? ¿Qué pasaba por qué se dice que no se pueden cruzar? ¿Vos estuviste pensando al respecto? Y yo algo respondí porque le preguntaba en la guía, si me lo recuerdo, y algo respondí, pero no estoy seguro, está bien. Bueno, dale.
Vos sabés Y que yo yo le- nunca voy a responder con una respuesta directa, siempre te voy a preguntar qué pensás primero. bueno, Así que, algo razoné. bueno, dale, ¿qué pensás? Así me saco la duda. Y yo lo que razoné es porque las líneas de campos eran líneas imaginarias, que en algún lado lo vi, inclusive lo leí. Y bueno, si Ujú. son imaginarias no se van a poder usar. Lo razoné por ese lado. Voy a Bueno, buscar a mira, verla. en realidad lo que tenés que pensar es que en algún momento del video también, o de las placas, yo les digo que en realidad las líneas de campo no representan Trayectoria. trayectorias, ¿sí? No es que esa va a ser la trayectoria que va a sentir una partícula que se está acercando. Déjenme otra vez, yo necesito dibujar, ¿sí? Necesito poner lo que les estoy diciendo, lo voy a. Imagínense que tienen un dipolo. Ustedes siempre saben que las líneas de campo van a ser salientes de la carga positiva, entrantes en la carga negativa. ¿Sí? Por ejemplo, tienen esto, ¿no? Algo así, o sea, el que fuera radial de la carga positiva original se deformó de esta manera y están teniendo estas líneas de campo. ¿Qué significa esto? Que pongo si yo pongo una carga de prueba acá, no significa que esta carga de prueba va a ser esta trayectoria. Lo que significa esto es que si yo pongo una carga de prueba acá, esta carga de prueba va a sentir una fuerza en esta dirección, donde esa fuerza va a ser igual al valor de la carga de prueba por el campo en ese lugar. Y el campo en ese lugar es el campo que es tangente a la trayectoria. Si me paro acá, voy a sentir una fuerza que va a ser tangente a esta trayectoria. Las líneas de campo, entonces, están diseñadas o existen de forma tal que en cada punto de ellas, en ese lugar, el campo eléctrico es tangente a esa línea de campo. Tangente. ¿Mm? Entonces, si vos tenés dos líneas de campo que se cruzan, ¿sí? Acá, en este lugar donde se cruzan, ¿cuál sería la dirección del campo eléctrico? Claro, como que habría dos tangentes, entonces como que queda medio indefinido. Tal cual, o sea, no puede haber dos, porque hay un solo campo eléctrico en el lugar, un solo campo eléctrico. Entonces no puede haber dos líneas de campo que atraviesen, que pasen por ese lugar. ¿Estamos? ¿Se entendió, Ignacio? Sí, sí. Esta pregunta apunta a ese concepto, a que en realidad a través de este análisis vos te remontás a la definición de la línea de campo, y es que en cada punto, en cada lugar de esa línea del campo, el campo eléctrico es tangente a esa trayectoria. Lo que te dice en una palabra, esa línea de campo lo que te está diciendo es que si estás acá, el campo es así, si estás acá, el campo es así, estás acá, el campo es así, estás acá, el campo es así. Y entonces, en vez de dibujarla una por una, todos los campos de eléctrico, digamos, en cada diferencial, directamente dibujás una línea de campo, ¿sí? Pero tenés presente que en cada punto, la información que tenés es que en cada punto de esta línea, el campo eléctrico es tangente a esa trayectoria. Claro. Claro, yo lo agarraba por el lado de que como que la tangente en cada lugar de la línea de campo es único, porque hay un solo campo, y entonces si dos líneas de campo se cruzaran, Sí. es como que la tangente no es única. O por Bueno, ahí venía y la la mano. otra forma es esto que acabamos de decir, o sea, si se Claro. cruzan dos líneas de campo, a ver, no hay una única tangente, hay dos tangentes, entonces, ¿cuál es la dirección del campo? Y
no sé. Claro. Entonces, no, si estoy diciendo, o sea, el punto es que si por un lugar están pasando dos líneas de campo, no condice con la definición, porque yo digo que la tangente a la línea de campo en ese lugar me está indicando la dirección del campo eléctrico. Y la tangente a esta línea de campo me indica un campo eléctrico para acá. La tangente a esta línea de campo es un campo eléctrico para acá. Bueno, esto entonces no está obedeciendo la verdad. Yo tengo un campo en esta dirección o un campo en esta dirección. Esto tampoco ocurre si yo tengo dos campos dando vueltas, ¿verdad? ¿O sí ocurre? Claro, vos fíjate una cosa. Originalmente vos podrías haber dicho para un dipolo, decís, no, mirá, acá esto es así. Cabo, yo estaba pensando con planos. Tal vez, ¿Cómo? por eso que yo estaba pensando con planos, porque lo vi en el Survey, que por ejemplo hay un problema donde tenés dos planos que se atraen el uno al otro y se dispara una carga de prueba a través de los dos planos. Sí. Y había que calcular la desviación de esa partícula. Entonces yo me quedé pensando en eso y con las líneas de campo y tal vez se me cruzó algo. Ay, pará, a ver qué interesante, ¿lo tenés ahí Déjame que abro el archivo del servo y... Decime. Bueno, yo mientras les cuento. Fíjate que Dale. originalmente una partícula positiva me daba estas líneas de campo, una negativa me daban estas líneas de campo, que mi dibujo es pésimo, ¿sí? Pero imagínate que si lo pensás así, en este lugar, si no se deformaran las líneas de campo, en este lugar tendrías dos líneas de campo que se están cruzando. ¿Estamos? Por eso, en realidad, lo que vos haces, en realidad lo que está sucediendo, para que este dibujo es pésimo. A ver, no me voy a apurar y voy a dibujar la carga positiva con esta línea de campo nada más, y la carga negativa con esta línea de campo nada más. En realidad, el tener esta positiva y esta negativa, esta partícula positiva y esta negativa, por principio de superposición vas a tener que el campo eléctrico acá va a ser la combinación lineal de las dos. O sea, el campo eléctrico acá va a tener esta dirección, ¿sí? La que se da, bueno, en realidad va a tener esta dirección. ¿Estamos? No podrías tener, digamos, una componente, o sea, un vector de campo eléctrico para ese punto distinto, o sea, siempre sería como la suma de todos los componentes de ese vector, ¿no? Tal cual, sería la resultante. Acá, en realidad, esa suma hubiese dado que la suma de estas dos cargas te termina dando un campo eléctrico en esta dirección. Desaparecen estas dos y ahora vas a tener otra línea de campo conformada por la suma de estas dos en todos los puntos. ¿Sí? En realidad, sí, no quiero hacer lío con los dibujos. Entonces, acá vas a sustituir esta línea, esto en realidad, sí, voy a hacer lío con los dibujos. En realidad acá tenés un montón de líneas de campo, ¿sí? Imagínate. Entonces, en realidad, de esta combinación de estas dos, en realidad estoy teniendo algo así. Y combinación de estas dos, probablemente esto tenga algo más así, ¿no? Porque pesa más esta que esta. Y esta sea así. En realidad, entonces, todas estas, si vos las querés poner sobre una línea, te va a parecer, fíjate que no son paralelas estas, ¿sí? Estas al principio están como más, tienen una componente I mayor y a medida que subís, la componente Y disminuye y tenés solamente la componente X. Entonces, esto así debería conformarte esta curva que es la que dibujé acá. Perdón, soy muy mala para los dibujos, ¿sí? Pero se entiende el concepto. Claro. Sí, se entiende bien. Pablo, ¿y encontraste la pregunta que decías? Sí, acá lo tengo acá abierto en una pestaña, el PDF. Es en
en base al server que estaba subido en el Moodle, sería el capítulo 23, parte 3, punto PDF. 23, para que me pasé. 23.3, un ejemplo es, No, el que es un solo ejemplo, sí, es un ejemplo, porque está en la página 7 de este PDF y es un ejemplo explicado que se llama ejemplo 23.10, un electrón acelerado. a ver, vamos a ver, espera, así los 23.8, estoy mirando yo la versión que tengo, 23.9, 23.10, bueno, acá está, lo voy a compartir. Lo vamos a leer juntos, yo hace rato que no lo leo. Dice así, un electrón entra a una región de un campo eléctrico uniforme, como se muestra en la figura, con esta velocidad inicial, y llega a una región donde hay un campo que es de 200 newton por coulomb. La longitud horizontal de las placas es de, ok, 1 metro. Entonces acá vos tenés algo que todavía estamos aprendiendo, ¿sí? Que es que, digamos, creo que hoy, al final de la clase de hoy, lo empezaban a aprender, y era que teniendo una placa infinita de carga, ¿sí? Se iban a generar líneas de campo en esta dirección vertical. Ujú. Y si vos tenés, en realidad lo que sucede es, no puedo dibujar, pero imagínate que tenés, en realidad, una sola línea de campo, lo que se muestra al final del PowerPoint de hoy, es que una sola placa te genera líneas para arriba y líneas para acá abajo, ¿sí? A ambos lados. Ujú. Esta también te genera líneas entrantes y líneas desde arriba hacia abajo. La suma de esos campos te genera este campo que es de 200 newtons sobre coulomb, un campo hacia arriba. Bien. Entonces, lo que te dice este problema es que si vos tenés una partícula negativa que entra a esta región y entra con esta velocidad, claramente va a sentir una fuerza. ¿Hacia dónde va a ser esa fuerza? Sería hacia la placa positiva, ya que la Hacia la negativa lo va a repulsar. Tal cual, tal cual. Y la trayectoria que va a llevar, en realidad es una trayectoria parabólica. Es la trayectoria que tiene, por ejemplo, un proyectil, ¿sí? Cuando es lanzado en forma horizontal y está en presencia de un campo gravitatorio que es hacia el centro de la Tierra. Claro. Está Esto me suena a un problema de tiro de física 1, para Es tal serte cual, honesto. exactamente es eso, es un problema de tiro de física 1. ¿Sí? Solamente que acá tu fuerza, vos fíjate que cuando lo analiza, a mí no me gusta cómo los resuelve Serway, pero no importa. Te dice que la sumatoria de las fuerzas, digo, aprovecho esto que ya está escrito, la Ujú. sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿está bien? Tercera ley de Newton, fantástico. Claro. Ahora, entonces, esa aceleración, bueno, la despeja. Ahora, la sumatoria de fuerzas que actúan sobre este cuerpo, la única fuerza que está actuando sobre este cuerpo en principio, porque están despreciando la fuerza gravitatoria, la única fuerza que actúa sobre este cuerpo es la fuerza eléctrica, que es la Claro. magnitud de la carga del electrón por el campo eléctrico. ¿Sí? Mm. Y Claro, es así Q como, por E, como lo vimos en la teoría. Claro, claro, esa E es la carga del electrón. claro. ¿Sí? Mm. Pero bueno, estas no son líneas de campo. Esta en Claro. todo caso, ni siquiera, porque vos fíjate que acá ni siquiera podés pensar en una tangente a la trayectoria, porque acá tu partícula viene con una velocidad inicial. Ahora, si vos hubieses dejado, mirá, ¿ves dónde está mi cursor? Sí. Si vos hubieses dejado a tu partícula, la hubieses soltado acá, hubiese Mm. seguido una trayectoria vertical. Claro. Lo que pasa es que acá está trayendo una velocidad previa, que es lo que hace que lleve esta trayectoria. Mm. Bien. ¿Sí? ¿Hay alguien que quería entrar? ¿Entró? No. Ay, lo perdí. Bien. ¿Alguna otra duda respecto a eso? Eh, ¿Quedó otra duda del libro? Lo cerré, pero podemos volver. no, creo que no.
¿no? Bueno, miramos lo de densidad, que aprovecho y se los cuento, ¿quieren? Dale. Lo miramos juntos, un poco para el que nunca lo vio, y un poco para... No es mi idea dar clases en este espacio, ¿sí? Pero si no tienen preguntas, y yo de este PowerPoint no preparé un video, bueno, podríamos aprovechar el tiempo, y después ya los dejo, para que vayan a estudiar o a hacer lo que quieran hacer. A ver. ¿Dónde estamos? Esperen, una ventana. Esta. Bien. ¿Ven el cursor que se mueve sobre la placa? Sí. Bien. Bueno, entonces, lo que yo les contaba en este pequeño PowerPoint, del cual nunca armé un video, quise hablarles un poquito del concepto de densidad, que ya les digo, es un concepto que en todo caso ustedes traen desde antes. Y ustedes, bueno, lo traen desde antes, pero un poco incompleto. Y no es culpa de ustedes, porque si ustedes buscan la definición de densidad en cualquier diccionario, lo que probablemente les aparezca es que te digan densidad es igual a masa sobre volumen. Fin del enunciado. Y esa definición es un tanto incompleta. Es una definición que es válida cuando se dan ciertas condiciones de uniformidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes hablan de densidad de población, están hablando de densidad, no están hablando ni de masa y no están hablando de ningún volumen, están hablando de cantidad de personas por unidad de superficie, ¿sí? De la Tierra. O sea, encontrar esta definición de que es igual a masa sobre volumen es una definición muy acotada, una definición incompleta. Porque para algunas cosas que son de la vida cotidiana, como hablar de densidad de población, que es un concepto que ustedes traen desde siempre o lo tienen incorporado, digamos, no es válida esta definición. Entonces, si buscan un poco más, van a ver que les dicen que este término de densidad se refiere a la cantidad de una magnitud física o de individuos, o sea, podemos hablar de masa, podemos hablar de carga, podemos hablar de personas, ¿sí? Pero que están en un espacio determinado. Esta es una definición un poco más completa. Y se dice que esa densidad entonces es igual al número de elementos, que podrán ser a la cantidad de masa, a la cantidad de carga, en un espacio determinado. ¿Qué es espacio determinado? Bueno, podrá ser un volumen, podrá ser una superficie, podrá ser una recta. Pero esta definición, ¿sí? Que en general la usamos, en realidad es incompleta, pero avanza un poquito más, ya entran en juego otras cosas, ¿no? La primera yo les dije, en la placa anterior dije que era masa sobre volumen. Bueno, será masa sobre volumen si hablamos de una densidad volumétrica de carga, ¿sí? O será alguna cantidad sobre el espacio, sobre el volumen, y ahí hablamos de densidad volumétrica de carga, pero si estamos hablando de una densidad poblacional, vamos a hablar de una densidad superficial de carga, ¿sí? A la densidad volumétrica, en general, la rotulamos con la letra ρ griega, a la densidad superficial de carga con una sigma, y a la densidad lineal de carga con un lambda. En general, esa es la nomenclatura que se utiliza. Entonces, cuando ustedes quieren saber cuál es el número total de partículas, de individuos que hay en un lugar, lo que van a decir es, bueno, mira, el número total, la cantidad total de cargas va a ser esa densidad de carga por el espacio total, donde esa densidad podrá ser una densidad volumétrica y el espacio total será un volumen, o una densidad superficial, una sigma, y el espacio total estará haciendo referencia a una superficie, o a una densidad lineal, ese lambda, y el espacio total va a ser una longitud. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, ahí vamos. Pero esta definición también es incompleta.
Porque en esta definición estamos pensando que esa densidad es uniforme en todo el espacio en cuestión. Por ejemplo, si les dicen la densidad del aceite de oliva, algo que está indicado en la etiqueta, a temperatura ambiente es de 0,916 kilogramos por litro. En realidad acá tienen la cantidad de masa, ¿sí? Acá tienen el volumen. Y de esta manera, sabiendo cuál es la densidad, ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cuánto pesa una botella o el contenido de una botella de 5 litros de aceite? Y hacen 5 litros por la densidad y dicen, bueno, miren, el contenido de una botella de 5 litros de aceite va a ser de 4,58 kilogramos. Bueno, obvio porque esta densidad era menor que 1, que es la del agua. ¿Estamos? Es muy fácil entonces, a partir de esa densidad, poder calcular la cantidad total de esa magnitud, multiplicándola por el espacio total, que ya les digo, puede ser un volumen, puede ser una superficie, puede ser una longitud. Si acá les dicen, en un espacio de 5.000 metros cuadrados, considerando que pueden ubicarse aproximadamente 2 personas por metro cuadrado, esto lo escribí antes del COVID, porque creo que hoy en día por metro cuadrado creo que va media persona, ¿está bien? En un espacio de 5.000 metros cuadrados, pre-COVID, entraban 10.000 personas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Hasta ahora estamos trabajando con densidades uniformes. Pero si ustedes ustedes quisieran analizar cuántas personas hay en este recital. Y en realidad, si este número de personas fuera uniforme en cada lugar, ustedes dirían, bueno, mira, acá entran 2 personas por metro cuadrado, y tengo, esto es lo que recién decía, y en realidad siempre, si esto fuera uniforme, si siempre hubiera 2 personas por metro cuadrado, en estos 5.000 metros cuadrados yo te diría que hay 10.000 personas. Pero si yo les pregunto, ¿cuántas personas hay acá? Van a decir, no, bueno, a ver, me tendría que poner a pensar, porque en toda esta parte yo puedo pensar que hay 2 personas por metro cuadrado, ¿sí? Hasta acá, incluso en esta parte. Pero acá, y acá probablemente haya media persona por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, no es tan fácil calcular o no es tan directo calcular ese número lineal, ese número de personas. ¿Vamos? Entonces, a ver, esperen que salte de acá. Vamos a pensar en este ejemplo, con la densidad de población. En la Argentina, según el censo 2010, esta era la densidad de población por provincia. Si ustedes quisieran calcular el número total de personas que hay en el país, lo que harían, como recién hubiesen hecho con ese recital, es decir, bueno, a ver, voy a hacer que el número total de personas va a ser igual a la sumatoria de las personas que hay en cada provincia. En la provincia de Buenos Aires, según la densidad de población que tiene y la superficie que tiene, voy a tener tanta cantidad de habitantes. En la provincia de La Pampa, de acuerdo a la densidad que tiene y la superficie que tiene, voy a tener esa cantidad de habitantes. O sea, esta sumatoria, que es, hay un término para cada provincia, va a estar conformado por la densidad poblacional de cada provincia multiplicada por el área de cada provincia. O sea, la densidad por la superficie me va a dar la cantidad de habitantes por provincia. ¿Me siguen? Sí. Sí. Me paran si no me siguen. Ahora vamos a hacer un poquito más detallista. La provincia de Buenos Aires, ustedes saben que no tiene una densidad uniforme de población como en este dibujo. En realidad, en todo caso tendremos seguramente más densidad en el conurbano, un poco más de densidad cerca de algunas ciudades o del centro de la provincia, de la costa, en la zona de Bahía. Entonces, en realidad, para calcular el número total de personas en todo el país, lo que tenemos que hacer es sumar la cantidad de habitantes, pero ahora por partido o por departamento, ¿sí? El partido de Bahía Blanca tendrá una población igual a la densidad
de habitantes que hay en Bahía Blanca por la superficie de Bahía Blanca. Y así cada uno de los partidos o departamentos que tengamos en la República Argentina. O sea, esta cantidad de personas la voy a poder calcular entonces teniendo en cuenta la cantidad de población de cada uno, de cada departamento, teniendo en cuenta la densidad de cada uno. Cuanto más chiquita sea esa porción que yo tome, menos error voy a tener. Entonces, si yo quisiera ir un poco más allá, quisiera hacer esta porción mucho más chiquita, haría un diferencial de superficie. Y recuerden que justamente en un límite está ese diferencial en un límite para una superficie muy chiquita, hablamos de un diferencial de superficie. Entonces, en ese caso, el número total de personas del país lo podríamos calcular como la densidad superficial de habitantes por esa pequeña superficie que yo agarré, que será más chiquitita incluso que un partido o un departamento, ¿sí? Estos pedacitos, esos diferenciales van a ser iguales a lo largo de toda la República. Sin embargo, este sigma, esta densidad, va a variar punto a punto a medida que yo me esté moviendo. Y acá aparece esto que al principio, cuando empezamos a hablar de este tema, no era tan así, o no era tan explícito, según algunas definiciones. Acá aparece esta idea de una densidad poblacional, una densidad que no necesariamente es uniforme, ¿sí? Cuando hablábamos del aceite, podíamos hablar de una densidad uniforme y era fácil. Acá no podemos hablar tan fácil y tenemos que pensar en una integral donde hay una densidad que depende de la posición. Entonces, dependiendo de qué diferencial yo tome, tendré una densidad diferente, ¿sí? Si la densidad fuera uniforme como acá, esta sigma podría salir afuera de la integral, porque sería lo mismo para cada pedacito, y ahí sí me quedaría que la población total sería sigma por el área del país. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Ok. A ver, estoy acá para que me pregunten, ¿estamos? Y en esas estoy yendo muy rápido. Entonces, es lo que les decía, bueno, sigma depende de la posición. Entonces, si yo quisiera calcular para esta superficie, ¿sí? Una superficie A, que tiene una densidad de carga, porque al final vamos a hablar nosotros siempre de carga, o de población, lo que quieran, pero bueno, yo le puse delta Q. Yo tengo que para cada diferencial de superficie, para cada metro cuadrado, tengo en cada diferencial una cantidad de carga, una cantidad de personas diferente. Eso lo represento a través del color que estoy teniendo acá. Fíjense que acá es más clarito, acá más oscuro. Yo podría pensar, si quisiera, que en esta región la cantidad de personas por unidad de superficie es mayor y acá la cantidad de personas por unidad de superficie es menor. Si yo quiero calcular la carga total que tengo acá, va a ser la sumatoria de la carga que haya en cada uno de estos cuadraditos, ¿sí? Esta sumatoria que hablamos antes. Si quiero hacer un trabajo más fino, voy a trabajar con un límite y voy a pensar en una integral, ¿sí? Una integral que implique una separación, una división infinita de esta superficie en muy pequeñas superficies diferenciales S. Y este diferencial de carga, entonces, lo voy a poder expresar como un sigma por diferencial de superficie. Este sigma lo definimos entonces como el límite para ese delta Q sobre, o sea, esa cantidad de partículas sobre la cantidad de superficie, en un límite en el cual esa superficie sea muy, muy chiquitita. ¿Sí? A eso es lo que llamamos nosotros, o así se calcula la densidad superficial de carga. Y en este caso esa densidad superficial de carga está definida para cada uno de estos puntos. Perdón. Sí.
Entonces, el sigma S sería la carga mínima, digamos, por superficie. La carga que entraría por unidad de superficie. En una superficie, un diferencial de superficie. ¿Sí? Este sigma es el sigma, es la densidad de carga que, o sea, es justamente la cantidad de carga que hay por unidad de superficie, haciendo que esa superficie sea muy, muy, muy pequeñita. Perfecto. Y se termina expresando como una función, ¿no? O sea, es lo que te termina definiendo la integral. Repetime la cosa. Este sigma puede ser que sea una función, como lo hicieron en la guía cero, que era una función de la posición de x e y, o este sigma puede ser constante, y acá lo tendrías todo coloreado con un azul uniforme. ¿Estamos? Este sigma depende de la posición, si es eso lo que me preguntaste. Sí, perfecto. Gracias. Bien. Entonces, para que... bien. Entonces, ahora vamos un poco a esto que es otro tema escabroso para en general hasta que se acostumbren. ¿Estamos? Ustedes tal vez se acostumbraron en análisis 1, análisis 2, a que su diferencial de superficie, está bien, en coordenadas cartesianas, un diferencial de superficie en coordenadas cartesianas va a ser diferencial x por diferencial y. Al revés, diferencial x por diferencial y. ¿Sí? Pero tal vez les presentaron las coordenadas cilíndricas y no las usaron mucho. Bueno, tengan en cuenta que, primero, si están hablando de diferencial de superficie, tienen que multiplicar dos dimensiones. Así que acá tienen definitivamente un diferencial x y un diferencial y. Si están en coordenadas cilíndricas, como correspondería para esta porción, ¿sí? Como si fuera una pequeña porción de arandela, fíjense que para barrer este diferencial de superficie, ustedes tienen que moverse en este ángulo, este diferencial phi, ¿sí? Y tienen que barrer también este diferencial r. ¿Pueden ver cuáles son las dos dimensiones que ustedes tienen que variar para moverse, para cubrir esta superficie? Sí, es chiquito el dibujo, pero ¿se alcanza a entender? Sí, sí. Sí, profe. Sí, sí. Sí, decime quién me habla. Santiago, si dijiste sí, sí o preguntaste. Dije sí, profe. Sí, sí, bien. Sería Sí, el R sería lo que barre del dibujito, y sí, después el phi es el ángulo con el que yo voy barriendo. tal cual. Pero vos fíjate que en realidad vos necesitas, sí, es el ángulo este. O sea, por ejemplo, seguramente este R, en un dibujo que me quedó demasiado chico porque en realidad no se me había ocurrido que podía surgir la pregunta, en este R vos podrías decir que variaste. Imagínate que esta es una circunferencia y acá tenés un radio 3 y acá es un radio 2, o radio 2 y radio 1. Entonces, vos, tu diferencial R va a estar entre 3 y 2. Y tu phi probablemente esté entre 0 y 40 grados. ¿Estamos? Claro. Sí. Pero vos fíjate que acá entran en juego los factores de escala, de los que se habla en el ejercicio 8, creo, de la guía 0. Vos necesitas que tu diferencial de superficie tenga dimensiones de longitud o de superficie, valga la redundancia. Si vos tenés diferencial X y diferencial Y, ambos tienen magnitud métrica, o sea, vos el diferencial X lo vas a medir en metros, el diferencial Y también. El diferencial R también lo vas a medir en metros, pero el diferencial phi lo medís en ángulo. Y el ángulo no tiene unidad, no se mide en metros, se mide en grados. Quien te da la posibilidad, el factor de escala que hace que este diferencial phi esté realmente en metros, es este R. De este R no te podés olvidar. Porque no es lo mismo, vos fíjate una cosa, no es lo mismo el arco que vos tenés. Fíjate, pensá en esta longitud de arco y en esta longitud de arco. ¿Las dos son iguales? ¿Este camino que haces acá y este camino que haces acá?
No deberían de ser No, iguales. no son iguales. De hecho, como en una pista de atletismo, no son iguales. ¿Sí? Si barriste el mismo ángulo, ¿cómo? Entonces, pero ¿cómo? Barrí el mismo ángulo y no son iguales. Bueno, lo que pasa es que esta longitud la tenés con un R más pequeño que esta longitud. Entonces, esa dimensión, esta dimensión, que es lo que me da lugar digamos, el borde de este área, esta dimensión depende no solamente del ángulo, de la porción de ángulo, sino del R que estás teniendo en cuenta. Por eso, nunca te olvides de este factor de escala. Bien. Sí. En coordenadas cilíndricas, ¿alcanzan a entender este dibujo? Esto sería como el lateral de una lata, ¿sí? O bueno, imaginen, esto no es una lata, esto es un estuche, pero es como si fuera una porción, así. Traté de hacer este dibujo de la mejor manera posible. Para un cilindro, esperen, a ver. Bueno, para un cilindro, ¿sí? Si ustedes quieren barrer esta etiqueta, en un cilindro, ¿qué coordenadas tienen? Este es el eje Z, el eje de Claro, simetría, ZR phi. Z, R y phi. Lo que ustedes van a tener que barrer para cubrir esta etiqueta es el Z, y acá les aparece el diferencial Z, ¿sí? Y van a tener que barrer esto. Y esta longitud va a depender del radio de este cilindro, ¿sí? Y del ángulo que barrieron. Y acá tienen el R diferencial phi. Claro. ¿Sí? ¿Me van Claro, siguiendo? en el de arriba, en el diferencial de arriba no está el diferencial de Z. No, no está porque en Claro. realidad les estoy dando dos casos particulares, digamos, Mm, que se pueden dar con las coordenadas cilíndricas, donde Claro. barren R y phi y donde barren phi y Z. ¿Sí? Claro. Como que en el radio de abajo ya está determinado, ¿no? Ese radio fijo, tal cual, porque mi cilindro tiene un radio fijo. ¿Sí? Fíjate que yo acá no estoy variando para nada, porque cuando digo diferencial, barro phi y barro Z. Este R es fijo, tal cual. ¿Sigo? Sí. Y cuando hablamos de coordenadas esféricas, y acá no tengo una esfera, se la van a tener que imaginar, porque una pelota acá no tengo. Bueno, a ver, para barrer una esfera, ¿qué es lo que va? Si están en una esfera, el radio ya es fijo. Ustedes se van a mover, es como tuvieran un globo terráqueo. Se van a mover en latitud y en longitud, ¿sí? Pero nunca se van a mover en radio. Estoy hablando de una superficie esférica. Y acá aparecen entonces el diferencial tita y el diferencial phi. ¿Estamos? Sí. Y los factores de escala que hacen que, acá como bien decía, no me acuerdo quién recién, este R es fijo, ¿sí? Y acá, para cada uno de los dos diferenciales, tienen los factores de escala que hacen que esto tenga dimensión métrica, no dimensión angular. ¿Me siguieron? Sí. ¿Sí? Hablamos Porque, bien. digamos, esto que acabo de decir acá, esto último que dije acá en coordenadas esféricas, es análogo a las coordenadas cilíndricas, ¿sí? Esto tiene que ver con el factor de escala. Si yo barro diferencial phi y barro diferencial tita, la superficie, lo que quiero decir es esto. Si ustedes tienen un cuarto de la superficie, un octavo de una superficie de una esfera, ¿sí? No es lo mismo la cantidad de superficie que van a tener si la esfera tiene un radio pequeño que si tiene un radio grande. Eso repercute acá. Y así es como les va a dar ese delta S correcto, ¿sí? Acá no sé por qué puse delta S, acá debería haber puesto diferencial S. Otra cosa que hago mucho hincapié en la teoría. Siempre chequeen. Si tienen un diferencial de un lado, tienen que tener un diferencial del otro. En este caso tienen dos diferenciales, ¿por qué? Porque este es un diferencial de superficie. ¿Estamos? Asegúrense cuando planteen los diferenciales
que la cantidad de los diferenciales de superficie, de volumen, que la cantidad de diferenciales que hagan, o de variables que tengan, coincida con la dimensión que ustedes están trabajando. ¿Paso a la próxima? Dale. ¿Qué pasa si, esta es la más sencilla, lo que pasa es que primero les conté, bueno, no sé si es la más sencilla, pero primero les conté la que tenía que ver con la superficial, que es la que traíamos de esta discusión que tiene que ver con la densidad poblacional. Imagínense que ahora ustedes tienen un número, un objeto. Cuando digo lineal no quiere decir que sea recto, ¿está bien? Tienen una cuerda, ¿estamos? Pero esa cuerda, en vez de ser maciza y estar constituida por el mismo material en todas partes, en algunas partes esa cuerda es más esponjosa, ¿sí? No tiene la misma densidad. Entonces, si ustedes quisieran saber el peso de esa cuerda, tendrían que pesar, digamos, cada pedacito de la cuerda, donde cada uno va a tener un peso diferente, ¿sí? Si esa cuerda tuviera una densidad uniforme, ustedes ustedes la cortaran en pedacitos muy chiquititos, cada pedacito pesaría lo mismo, ¿estamos? Pero si esa cuerda no tiene una densidad uniforme, es más esponjosa en una parte y es más rígida en otra, entonces cada pedacito no va a pesar lo mismo. Si ustedes quieren entonces, análogamente a lo que vimos recién, si ustedes quieren conocer, ahora hablaba de masa, ahora hablo de carga, la carga total va a ser la sumatoria de la carga de cada elemento, que va a tener que ver con la densidad lineal, la densidad en cada punto por el pedacito de cuerda que tomaron. ¿Estamos? Y esa densidad lineal se define en forma análoga a la que vimos recién como ese límite de cantidad de carga o cantidad de masa o cantidad de habitantes, ¿sí? Sobre esa longitud. Acá sí que estamos hablando de longitud. Antes hablábamos de superficie, acá de longitud. En coordenadas cartesianas, un diferencial L puede ser diferencial X, diferencial Y, diferencial Z, ¿sí? Que tiene dimensión métrica. En coordenadas cilíndricas, el diferencial L puede ser igual a diferencial R. Pero si estamos sobre un aro, ¿sí? Sobre un aro, como el ejercicio que planteo en el PowerPoint, ¿sí? Van a tener que tener en cuenta el diferencial phi, que es lo que ustedes van a barrer, ¿sí? Y el radio de ese aro. Ese radio va a ser fijo. Fíjense que acá estamos hablando de una sola dimensión. Así que para ese diferencial L tengo solamente un diferencial de este lado. Acá tenía para un diferencial S dos diferenciales. ¿Me siguieron? Sí, yo estaba pensando con lo que vimos en teoría de cuando tenemos la barra infinita Sí. para calcular el campo eléctrico en un punto en base a la barra. Sí. Y ahí es como que yo tenía, cuando vas a calcular la integral, vos la subdividís en la componente X y la componente Y, y ahí te queda la integral, por ejemplo, una de las partes te queda dependiente de Y, y ahí vos tenés que convertir el diferencial o algo así, Ahora para lo que vemos. te quede bien. Ahora vamos a eso. Dale, ¿termino con esto? Dale, dale. Porque me queda una sola placa. Chicos, ¿de esto alguna pregunta? Bueno, No, que los que están ahora te perdidos decía. se entiendan re bien, no sé cómo es. Pero bueno, igual sobre esto podemos volver. Quiero ir a lo que Pablo recién dijo. Entonces, otra vez, vuelvo a la analogía, cuando ustedes tengan un volumen, ¿sí? Delta Q va a ser la cantidad de partículas que entren en esa unidad de volumen. Esto es todo análogo, ¿sí? La carga total va a ser la sumatoria de cada pequeño diferencial de carga, donde cada diferencial de carga lo van a escribir como una densidad por un diferencial de volumen. Otra vez, fíjense, si tienen un diferencial de un lado, tienen un diferencial del otro. Van a decir, bueno, pará, acá no tengo un diferencial, y acá tengo un diferencial. Bueno, acá tenés una integral, que te está sumando todos esos diferenciales.
En coordenadas, cuando hablamos de volumen, en coordenadas cartesianas es el diferencial de volumen va a ser diferencial X por diferencial Y por diferencial Z. En coordenadas cilíndricas, fíjate lo que barres cuando tenés un cilindro. Por un lado barres un Z, ¿sí? Por otro lado barres un phi, esto viene a ser como la etiqueta, pero también tenés que barrer un R. ¿Mm? Acá te estás quedando como con una, yo tenía un imán de esa forma. Un imán cilíndrico. Bueno, es como si tuvieran una arandela, ¿sí? ¿Entienden este dibujo? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Ven que es una curva acá? Sí. ¿Qué cosa tenemos de la vida cotidiana que tenga esa forma? Una tapa. ¿Una tapa? Una cinta, un coso de cinta, ¿puede ser? Un coso de cinta, un coso de cinta, ¿verdad? Un coso de cinta, acá. Acá, un coso de cinta. Sí, tal cual. A ver, ¿qué dimensiones barren acá? La altura que sería Z, Z, el ángulo que sería phi, o sea, la circunferencia, por así decir. ¿y cuánto vale este ángulo que vas a barrer? Completo 360, o sea, toda la cinta, digamos. 2pi, bueno, No, perfecto. claro, sí. Para esto va 2pi. El R, bueno, acá, el centímetro y medio que valga esto. ¿Sí? Mm. Bueno, ese es en realidad este dibujo que está acá en la placa es un pedacito de este rollo de cinta. ¿Estamos? Bien. Bien. Ahí es como una porción de rosca de Pascua, ya que estuvimos. Ya que somos temáticos, ¿estamos? Y en coordenadas esféricas, una porción de una esfera, para tener esa porción de esfera van a tener que, por un lado barrer R, por el otro lado barrer phi, y por el otro lado barrer tita. Tengan en cuenta, si todavía no lo vieron, que la definición que usamos en coordenadas esféricas es diferente a la que ustedes aprendieron en análisis 2. No sé si ya repararon en eso. ¿Saben de qué les estoy hablando? Me agarraste. Bueno, en análisis 2, ¿sí? En análisis 2, miren el segundo ejercicio de la guía 0. En análisis 2, cuando ustedes hablaban de coordenadas esféricas, ustedes decían, bueno, R, que es la distancia que hay del origen de coordenadas al punto, hablaban de... Creo que lo mencionó Juan, que eran las variables al revés, comparado a análisis 2. claro, en análisis 2, el tita varía entre 0 y 2pi. Claro, y acá lo llamamos phi. Claro. Digo, no es un capricho nuestro. Hay una realidad y yo ya he hablado con la gente de análisis 2, con los docentes. Ellos lo enseñan como lo enseñaron siempre, como lo aprendí yo cuando hice análisis 2 hace muchos años. ¿Estamos? Y nosotros lo enseñamos como está en todos los libros. O sea, si quieren se lo enseñamos como para hacer una continuación de lo que aprendieron en análisis 2. Pero resulta que no van a poder usar ningún libro de electrostática porque la convención que se usa es esta. Por eso les decimos del primer día, chicos, hagan el switch ahora a esta convención porque es la que se necesita para entender los libros de electrostática. ¿Sí? Es así. Bien. Por último, a ver qué más les quería comentar. En resumen, entonces, cuando hablamos de densidad, tengan en cuenta entonces que estamos hablando de una propiedad que no necesariamente va a ser uniforme. ¿Sí? La volumétrica se define entonces como la cantidad de partículas que hay por unidad de volumen en un límite en el cual ese volumen es muy pequeñito. La superficial es la cantidad de partículas que hay por unidad de superficie cuando una superficie es muy, muy chiquitita. Y análogamente sucede con la densidad lineal. Para cada una de estas formas, tal vez como resumen, si quieren lo escriben, se lo pegan, lo tienen en cuenta, la carga total en cada uno de estos casos va a ser la sumatoria de cada uno de estos diferenciales. Pero, en este caso, los diferenciales los van a sumar sobre todo un volumen. Acá los diferenciales los van a sumar sobre todo un área. Y acá los diferenciales los van a sumar sobre una longitud.
Y en este caso es fundamental que se den cuenta que el diferencial de carga es ρ por un diferencial de volumen, ¿sí? Acá el diferencial de carga es la sigma por el diferencial de superficie. Y acá el diferencial de carga es la lambda por el diferencial de línea. ¿Sí? Tómenlo como resumen esto y ahí voy a la placa que recién me preguntaba Pablo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, creo que no, profe. ¿No? Paso a la otra placa que recién Pablo me estaba preguntando. Campo eléctrico, distribución. A ver. A ver, a ver. Acá. Esta es una placa de la clase que era para hoy, distribuciones continuas de carga, que yo les decía, bueno, ustedes hasta ahora vieron, para calcular el campo eléctrico que se sentía en este lugar, pensaban en la contribución del campo eléctrico de cada una de las partículas. Acá no tienen partículas individuales, pero esto lo van a separar en pequeños diferenciales de carga, a su volumen lo van a separar en pequeños diferenciales de carga, de forma tal de que cada diferencial de carga va a generar un diferencial de campo. Y el campo total en este punto va a ser la sumatoria o la integral, la sumatoria infinita, de cada uno de los diferenciales de campo que genera cada una de las diferenciales de carga. ¿Cómo es el diferencial de campo? Bueno, teniendo en cuenta esta expresión para el campo eléctrico de una carga puntual, un campo eléctrico que decae con el cuadrado de la distancia, hacemos una analogía directa, reemplazamos el Q por el diferencial de Q, ¿sí? Y ahí van a tener el diferencial de campo que genera este diferencial de carga. ¿Sí? ¿Me siguen, verdad? Voy rápido porque supongo que esto ya lo vieron. Sí, esto es claro, el diferencial y de dónde sale la expresión. Claro, vos fíjate que tengo diferencial, diferencial, vector, vector. Siempre chequea ambos lados de la igualdad. ¿Estamos? Bien. Ahora, entonces, esto viene a colación de lo que recién estuvimos viendo. Si tienen un campo, una distribución volumétrica, van a tener esta expresión donde el diferencial de Q lo reemplazan por el ρ diferencial B. Si tienen una densidad superficial de carga, lo van a reemplazar por el ρ diferencial S. Y si tienen una lineal, lo van a reemplazar por el ρ diferencial L. ¿Vamos? Como medio repetitivo y todo análogo. Tengan en cuenta, acá viene algo importante, y el otro día alguien me hizo una pregunta con respecto al R' y el R. Fíjense que esta expresión me da el campo en un punto R, un punto señalado con este vector. Y lo que ustedes hacen cuando integran es integrar en este diferencial B'. Ustedes lo que hacen es sumar la contribución de todos los R'. O sea, ustedes barren todas las partículas que están en este volumen. Por eso, cuando ustedes suman e integran sobre este R', sobre esta componente primada, desaparece de la expresión y ahora este E depende nada más que de R. ¿Se ve? ¿Cómo? Voy otra vez. ¿Lo dije muy rápido? Que desapareció el R'. Claro, vos fíjate que vos integraste en R' y R' desapareció. Acá, esto depende de R. Ahora mirá que lo vamos a ver con el ejemplo que viene. Pará. Fíjate en esto. Fíjate Sí. esto es lo que me estabas preguntando. Tengo una línea de carga infinita, ¿sí? Ujú. ¿Querés calcular el punto P acá? ¿Se entendió que esto tiene simetría cilíndrica? Lo que les dije. Yo eso no entendí muy bien por qué es. Me quedé un Muy poco bien. la duda. Bien, vamos con eso, vamos que cuesta. El que tenga simetría cilíndrica quiere decir que, imagínate que esto es este lápiz, ¿sí? Y vos decís, yo quiero calcular el campo acá. Bueno, calculalo. No, lo quiero calcular acá. Ay, debe ser igual, porque ¿sabés qué?
En realidad, si yo tengo esto acá y lo roto, es cuestión de dónde definí el origen de coordenadas. Te podría llegar a asegurar que si esto es uniforme, el campo acá a esta distancia es igual que el campo acá a esta distancia por abajo. ¿Se entiende? Y es igual en cualquier punto que esté rodeando este lápiz. Por eso digo que tiene simetría cilíndrica. Entonces una consulta, capaz que yo entendí mal cuando lo explicaste en el video. Parece que yo lo A entendí ver, mal. dale. Porque vos dijiste, hiciste esos cilindros y mostraste un punto digamos, en el hilo, o en el hilo, en la línea de saltar la densidad de carga. Para que tengo que fijar la pantalla de otro lado. Ahí no te escuché, no te pude oír. Entonces señalaste, pero no estaba viendo. ¿Ahora estás viendo esto? Sí, ahora sí. Bien. Andás a ver qué estaba señalando en el video, porque a veces el cursor se me escapa. Pero lo que estoy diciendo... Ahí sí, ahí en el centro como está ahora. Lo que estabas, ahí, como estás aclarando como está ahora. Lo que estabas pensando vos en el video, diciendo, perdón, es lo que me mostraste recién con el lápiz, que está a una distancia h, digamos, pero para, no sé, la coordenada saliente, digamos, del cilindro. Claro, a la misma distancia. A la misma distancia. Lo que yo te quiero decir es para... Ahora que siempre saco a relucir tantas cosas que hay acá. Imagínate que acá tengo una lata, ¿sí? Sí. Una lata. Lo que te quiero decir es que si yo tengo este lápiz en el centro de la lata, ¿sí? Para mostrarte algo fijo, todos los puntos que estén sobre la superficie de esta lata van a sentir el mismo campo. Claro. No tenés por qué pensar, no tenés por qué pensar que este punto va a tener un campo distinto a este que está acá abajo. Porque esto está justo a la misma distancia. Y es igual, si este lápiz tiene una densidad uniforme, no hay por qué pensar que en su entorno va a haber algo no uniforme. ¿Se entiende? Y en todos los puntos que estén, como en este dibujo, en todos los puntos que estén a la misma distancia del centro, que fíjate que serían todos los puntos que están sobre esta circunferencia, ¿sí? O sobre esta cara, en todos estos puntos el campo debería ser el mismo, porque en definitiva el mismo en intensidad, ¿está bien? Porque en definitiva el campo depende de la distancia, y si estoy a la misma distancia el campo tiene que ser igual. Perfecto. Sí, ahora sí, lo voy a interpretar mal por eso, no me lo estoy imaginando en 3 dimensiones. Bueno, pero ahora, Ignacio, ¿lo viste? Sí, ahora entendí perfecto. Bueno, claro. porque, a ver, yo estoy acá para eso, porque además hay muy bonito hacer un video, que ustedes lo puedan mirar todas las veces que quiera, que yo no tenga que estar repitiendo infinitamente las veces, pero a veces el video necesita, yo, digamos, no estoy acostumbrada a esto. Y la interacción que teníamos en la presencialidad era otra, yo les veía la cara, me daba cuenta que no estaban entendiendo y volvía a repetir, ¿está bien? En el video no puedo hacer eso, porque no veo las caras de ustedes, y bueno, yo avanzo, y acá este es el espacio en el que ustedes me dicen, no, mira, no te seguí en esta parte, o entendí otra cosa, ¿sí? Claro, Entonces, mi duda, yo tengo una duda, perdón. Mi duda viene de por qué usamos cilíndricas. Porque sí, yo entiendo toda la idea de que con el cilindro queda re lindo y eso, pero por lo menos cuando yo me puse a hacer el ejercicio en la guía, que es básicamente este mismo ejercicio, yo lo empecé haciendo en coordenadas cartesianas y ahí es donde empecé a tener el problema de que no me quedaban bien las variables de integración. Mira, en realidad hasta creo que el libro, no sé si no lo trabaja en coordenadas cartesianas. No te voy a hacer... Yo lo trabajo en coordenadas cilíndricas porque sencillamente ustedes en análisis 2 aprendieron el sistema de coordenadas cartesianas, aprendieron el sistema de coordenadas cilíndricas. Y para algo se crearon. Cuando ustedes trabajan, y ustedes lo habrán visto cuando hicieron análisis 2, algo que parecía súper complicado de integrar en coordenadas cartesianas, se pasaban a coordenadas cilíndricas y era una pavada. ¿Está bien? Si yo tuviera que integrar, miren, si yo tuviera que conocer el área de este anillo en coordenadas cartesianas, estaría complicado, porque tendría que definir, parametrizar, ¿está bien?
esta circunferencia en función de X e Y. Y después tendría que ponerme a integrar en X e Y y tendría que trabajar bastante. Estoy segura, hace años que no lo hago. En cambio, coordenadas cilíndricas, ¿qué hacen? Nada, dicen, bueno, a ver, desde R igual a 4 a R igual a 5 y de 0 a 2pi. Ya está. Saqué el área, porque el área es una sola, pero con este sistema de coordenadas cilíndricas la saqué súper fácil. Claro. Acá yo veo la tentación de trabajar en cartesianas, porque nos criamos en cartesianas. O sea, vamos, yo veo la tentación, pero ¿sabés qué? Si vos lo haces en cartesianas y acá pones el eje Y y acá pones el eje X, esto que calculaste te sirve nada más que para este punto. Claro. Después vas a decir, no, mirá, lo mismo que yo te dije después, mirá que esto es válido si te parás acá adelante o si te parás en cualquier lugar de esta superficie. ¿Sí? Pero ya vas a ver, fíjate que en el ejercicio que sigue ya vas a ver la conveniencia de usar cilíndrico. ¿Sí? Una de las variables, que una de las integrales directamente te da 0. Entonces te queda todo mucho más simple. Y además solamente barré phi, no tenés que barrer diferencial X, diferencial Y. Nada más barrer Claro. phi. Entonces aprovechemos que ya lo saben, justamente, no es caprichoso que haya correlatividades, en este caso, digamos, aprovechemos que ya lo saben y hagamos uso de eso. Entonces, ¿para qué primero quiero contestar? Porque me parece que me quedó colgado algo, pero vos habías hecho una pregunta hoy a partir de esto. Cuando yo estaba hablando de densidad, vos, Pablo, yo dije, bueno, si estoy a una distancia h, ¿sí? De acá, el campo, a ver, en este lugar, P va a ser igual a, está bien, nada, lo que recién decíamos, ¿no? A la sumatoria de todos los diferenciales de carga. Que en este caso, como es una densidad lineal de carga, cada diferencial de carga va a ser igual a lambda y diferencial z, porque en realidad yo elegí mi cilindro de forma tal que yo dije, este es el eje z. Entonces, claro, este es el R, o el de acá adelante, o el que quieras, y este es el phi. Donde yo me voy a mover con mi diferencial de carga, cada diferencial de carga va a ser un pedacito de diferencial z. ¿Lo ven? Ajá. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ser un poquito metódico con este ejercicio. Fíjate, lo primero que haces es decir, bueno, defino el diferencial de carga. El diferencial de carga, esto es lineal, así que o es lambda diferencial z o es lambda R diferencial phi, pero voy a tener un lambda para este tipo de problema. ¿Estamos? Después, tenemos que encontrar estos vectores, o sea, tenemos que armar esta ecuación. Ya encontré el diferencial de Q, vale. Después digo, bueno, a ver, tengo que encontrar este vector es el que me interesa. El que va desde lo que nosotros llamamos carga fuente hasta el lugar. ¿Se acuerdan? Esto era el R menos R'. ¿Sí? Entonces, claramente, cada uno de estos diferenciales de carga me va a dar un diferencial de campo diferente. Es lo que empecé a dibujar acá. El campo total en este lugar va a ser la sumatoria del campo que me haga cada diferencial de carga. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Cabo, eso también era una cosa que yo estaba mirando en el ejercicio, que digo, sí, tengo el R del punto, que sería RP, menos el R', pero ese R' debería de, ¿cómo es? Representar todos los R's de cada diferencial. Tal cual. Y eso es lo que hace. Vos fíjate. Mirá, el RP, está fijo, porque el punto está a una distancia h sobre este versor, sobre esta dirección, es sub R. ¿Eso se entiende? Claro. Bien. Sí. Ahora, Claro, ¿qué? Claro, sí, o sea, RP tiene que ser fijo porque es la distancia que hay de hasta mi punto, eso no cambia, o sea, es dónde está mi punto. Sí, y donde yo me equivoqué, que lo digo en el video, esto no se llama RP', esto se llama R'. ¿Para qué lo voy a hacer? Ah, la cerré, pero lo voy a corregir porque me quedó mal y no lo quiero explicar sobre esto que está mal. Ah, a ver, ahí está. Listo.
y lo voy a, ok, ahí, ¿volvimos? Sí. ¿Estoy proyectando esto o no? No veo nada No, presentado acá. Estoy proyectando nada. Genial, genial. Una ventana acá. Listo. Ahora sí. Entonces, tengo, a ver, tengo el RP que es este, ¿sí? Y el R'. El R', fíjense que va a ser Z', y le digo prima, ¿por qué? Porque no es, con este Z' quiero decir que lo voy a hacer variar. ¿Estamos? Estoy sobre el eje Z, pero con el Z' estoy diciendo que lo estoy cambiando. Entonces, Ajá. R', tal cual vos decías, cada vez que cambies de diferencial, va a cambiar de valor. ¿Está bien? Si estoy acá, el R' va a ser positivo, de hecho, y si estoy acá, el R' va a ser negativo. Claro. Si estoy cerquita, va a ser un número pequeño, si estoy lejos, va a ser un número más grande. Este es el que voy a estar integrando, porque este es el que va a cambiar cuando yo barra todas estas posibilidades. ¿Estamos? Claro. Entonces, fuimos metódicos. Primero sacamos el diferencial de carga, dijimos que era este. Ahora tenemos el RP y el R', ¿sí? Fíjate que tiene que tener dimensión de vector y está sobre el eje, sobre el E sub Z. ¿Estamos? Hago el RP menos el R'. Esto, hago la resta. H en el sub R y, como es menos R', me queda menos Z' en el sub Z. Es nada más que la resta. El módulo de esto me va a dar la raíz cuadrada de H cuadrado más Z' cuadrado. Y lo ves fácil, porque es esta dimensión. Está bien, es esta hipotenusa. Claro. Fíjate que en esta hipotenusa va a cambiar, de dimensión si vos cambiás de diferencial de carga que estás evaluando. Entonces, vos cuando hagas esta sumatoria te va a cambiar todo. Te va a cambiar esta dimensión y te va a cambiar esta dimensión. Ahora, yo necesito ahora integrar. Ya armé la ecuación. Ya tengo este vector, que es este, ya tengo esta dimensión que es esta, ya tengo el diferencial de carga que es esto. Listo, tengo la ecuación. Bueno, ahora tengo que integrar para conocer el campo. Tengo que integrar vectores. Bueno, integrar vectores en realidad es sumar vectores. Y ustedes, si se acuerdan, cuando hicieron análisis o cuando hicieron álgebra o en algún momento, cuando tenían que sumar vectores, los sumaban componente a componente. ¿Sí? Sumaban la componente X con la componente X, la componente Y con la componente Y, y el nuevo vector era lo que les había dado la resultante de la sumatoria de las cosas que tenían que ver con X, más la sumatoria de lo que tenía que ver con la componente Y. ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Entonces ahora me va a pasar lo mismo. Yo estoy buscando yo estoy buscando el campo total, que va a ser la suma de la componente, todas las componentes en E sub R y todas las componentes en E sub Z. Por lo tanto, este campo que quiero calcular, que era la sumatoria de todos estos diferenciales de campo, ¿sí? Que acabo de armar, la voy a separar en dos cosas. La sumatoria de todos los E sub R más la sumatoria de todas las componentes en E sub Z. Bien. Este es el diferencial E sub R y este es el diferencial E sub Z. Esto, fíjense que mágicamente pasé de tener esto, que era una sumatoria de vectores, a tener una integral de escalares, ¿sí? En una dirección. Y acá también integré escalares y en una dirección, porque yo sumé escalares, sumé las magnitudes. Pero se conserva. Esto tiene que seguir siendo un vector. Claro, y ahí, cuando yo vaya a hacer cada integral por separado, Sí. en ambos voy a tener dz dando vueltas. Voy a estar integrando con respecto a z. Tal cual. Vos fíjate que el E sub R, decís, bueno, a ver, este vector, ¿dónde está el vector acá? Y el vector está en esto. Bueno, ¿en qué se diferencia? ¿Dónde está la componente R y la componente Z? La componente R va a tener un H y la componente Z va a tener un menos Z.
Entonces fíjate que es análoga para las dos. Es análoga, ¿en qué se diferencian? En que una se quedó con el H y la otra se quedó con el menos Z. ¿Lo ves? Claro, y ahí cuando yo integre acá en ER, acá va a ser la integral respecto de Z de esta expresión que está Tal acá. cual, porque vos lo que vas a integrar acá, por más de que sea E sub R, y eso es algo que a veces cuesta, y es importante que ahora lo recalquemos, vos tenés que sumar la contribución de todas las cargas, y tus cargas se van a mover en Z, o sea que tu integral, acá, la integral que vas a poner acá, es en Z, para que esto viene a continuación. Acá, la integral, ¿sí? La moví en Z. ¿Y Z entre qué y qué varió? Y entre menos infinito e infinito. Claro, ahí es donde yo voy a tener que sacar una tabla de integrales porque el Z cuadrado abajo de la 3 medios va a ser complicado de integrar a mano. Sí, bueno, pero usás El Wolfram, como dice Juan. Sí, o usás el GeoGebra, en eso no hay problema. Pero vos fíjate que acá está lo que yo te decía hace un ratito. Bueno, parece que hablo con vos nada más, pero creo que todos me están espero que todos estén siguiendo. Fíjate que una vez que terminás de integrar, y esto es una cosa que ustedes tienen que chequear cuando terminan de hacer un ejercicio, después de integrar, la variable esa que estabas integrando, la z', desapareció. Acá no tenés ninguna z'. Esto no depende de z'. Claro. Y vos fíjate que yo eso es lo que te decía hoy al principio. Pará. Acá, yo te dije, una vez que integres, te va a desaparecer lo que depende del primado. Te va a depender nada más que de R. Claro, porque como yo integro sobre Z, que es del que depende R', y es una integral definida, yo después voy a reemplazar Z con lo que vale los extremos de integración. Tal cual, entre menos infinito e infinito. Entonces, fíjate Claro. que este resultado no te va a depender de z'. Claro. O de la variable primada que sea. ¿Todos siguen las cosas? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, yo te estaba siguiendo porque lo estaba pensando por un ejercicio que es muy parecido en la guía. Sí. Y tuve el problema justamente con esto que estás explicando, pero la duda que tenía yo para el R', como estás diciendo vos que se te va, no sabía cómo representarlo. O sea, yo como en el ejercicio del coso no tiene hasta el infinito, sino que va en un L, en una longitud L. Sí. Y yo lo representé, le puse, bueno, varía, dije, bueno, vale X, y le puse X vale entre esto y esto. Pero no se me termina cancelando. Todo pensaba cómo lo tengo que presentar para que se me vaya, como estás diciendo vos ahora. ¿Me querés decir qué ejercicio es? Lo podríamos buscar en todo caso. ¿Es el ejercicio 10 de la guía, Ignacio? Exactamente, sí, sí. Justo estaba mirando el mismo, Es porque igual. tengo el mismo problema. Pues, Y por eso también consulté esto. Ay, pará que me salí de Moodle, pará que entro y la busco, porque no la tengo a mano. A ver, pará. tiene 3 puntos y uno de los puntos está igual que como hiciste vos acá en este ejemplo, así que es muy igual, salvo la longitud del hilo este. Pará. Guía 10, ejercicio 10. Exactamente, sí. Ejercicio 10. En el punto A sería, ¿no? Exacto. Claro. Dice, calcula el campo eléctrico en los puntos A, B y C para el hilo con densidad de carga lineal uniforme y de longitud finita L que se muestra en la figura. A ver, acá trabajan en cartesianas. Bueno, está bien. ¿Quieren trabajar en cartesianas? Trabajan en cartesianas. Está bien. Pero a ver, tu diferencial de carga, ¿cuánto valió? Lambda 0 por L de X. Pará. Lambda 0 por diferencial X. ¿Qué es L de X? L sería la longitud de la cuerda, que eso también es una cosa que me daba duda porque Juan en el apunte ponía el radio del anillo en el diferencial. Pero pará, porque no mezclemos sistemas de coordenadas. Claro, bien. Acá, déjenme que ahora les voy a mostrar, voy a escribir en un papel. A ver, porque ya les digo, siempre necesito... Ay, ¿dónde estoy? ¿Dónde están? ¿En qué pestaña las perdí? Una ventana,
acá. Fíjate una cosa, ahí me perdí el problema. No, lo tengo acá. En este problema, vos tenés una varilla de longitud L. ¿Sí? Y acá vamos a usar cartesianas. Y X, porque en definitiva te están preguntando por 2 puntos específicos. Bueno, lo querés acá, acá y acá. Profe, ¿Está al perdón revés que la la cámara? moleste. Eso le iba a decir. Ah, ¿no estoy mostrando la cámara? Oh. Sí, 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 está al revés, Está justo. al revés. Ah, lo tengo que... Y bueno, paren. Ya voy. ¿Qué Esto, cosa que es la virtualidad? sí, no, pero bueno, señal de que me están mirando. Acá Sí, sí. estamos. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, a ver, planteemos. El diferencial de carga. ¿A qué tiene que ser? Y esto es X. Claro. Sería lambda por el diferencial de línea y eso te queda lambda por el diferencial de x, ¿no? Claro, lambda por diferencial de X. Pero yo recién no entendía, porque me pareció que me decían lambda por L diferencial X. Claro, yo le había puesto un L a eso. Tal vez yo le erré por estar mirando el apunte de Juan y dije, bueno, La habrá que culpa meter es de el Juan. L. Hablemos con Juan, la culpa es de Juan. No, vos fijate que en el apunte de Juan, ustedes están teniendo un anillo, ¿sí? Claro. Entonces, se mantiene que el diferencial de Q es igual a lambda diferencial L. Pero, ojo, que acá estamos en otro sistema de coordenadas. Acá estamos en un sistema de coordenadas cilíndricas. Entonces vas a tener Ah, lambda por lo que es el diferencial L. El diferencial L es esto. Antes acá el diferencial L era este pedacito. ¿Y qué barres cuando barres esto? Y barres un ángulo. Tenés un diferencial phi. Pero ese claro, diferencial phi tiene que tener, hablamos de un factor métrico, ¿está bien? claro, y tiene La su factor de longitud de escala. esto, claro, la longitud de esto depende de a qué radio estés. Por eso Claro. Juan pone R o R chiquita o A o lo que sea, diferencial phi. Ah, claro, por de ahí sale. Y va Ah, cerrando esto, chicos, de a poco. ¿Mm? claro. Ahora sí cierro el porqué. Bien. De esto que, bueno, y acá es fácil, entonces, cuando ustedes integren acá, está bien, acá pueden jugar un poco, porque en todos estos casos, para A, B y C, lo que está cambiando es el R, no el R'. ¿Sí? El R' siempre va a ir entre menos L y L, no sé cómo es la varilla. Te quedarían menos L sobre 2 y L L sobre sobre 2. 2, sí, tal cual. Entonces, ustedes van a tener que el campo total va a ser igual a la integral entre menos L sobre 2 y L sobre 2 de lambda diferencial X de, y ahí van a buscar los vectores, que no se los, no se los busco ahora, porque no sé si, ¿quieren que se los Creo, busque? creo que los tengo, profe. Bien. R es D por J, me quedó, y R' me quedó X por I. Por I latina, digamos. Ahora, ¿por qué polilatino? Porque está acostada en el eje X, la barra. A ver, les quedó que, Ah, entonces, por I latina. Yo pensé en Y. claro, esto era D, en el libro Eso de, sí. D, en las J, y esto es R', es igual a, ahora Eh, sí, X', lo pongo prima porque la voy a agarrar, ¿sí? Está bien. En las I, así. Entonces lo ponemos así en genérico, esa era la duda que tenía yo lo puse exactamente así. Lo ponemos así en genérico, la X' y sepa que va a recorrer, digamos, toda esta barra que tiene, toda esta. Y porque fíjate, yo pongo diferencial X' y X', o sea, la X' que me aparezca acá, acá esto te va a quedar D cuadrado, esto te va a quedar D cuadrado más X' al cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y acá te va a quedar un D en las J menos X' en las I. Vos vas a integrar en X'. Cuando termines de integrar,
la X' no te tiene que aparecer. Te tiene que aparecer solamente algo, una L, ponele, una L te tiene que aparecer. Pero una vez que vos integraste en esta variable, tiene que desaparecer de tu expresión final. Está Profe, bien. ¿por qué queda D al cuadrado? ¿Por qué queda? D al cuadrado, abajo. Ah, porque mira, cuando Es por el módulo. vos tenés R menos R', ¿sí? Va a ser igual a D en las J menos X' en las Y. Y el módulo de R menos R' va a ser igual a D cuadrado más X cuadrado raíz cuadrada. Ah, bien, gracias. Y con el cubo, bueno, ahí te va a quedar ahora 3 medios, ¿sí? ¿Estamos? Les cuento, ya se tienen que ir a la práctica. Lamento que hoy empezamos tarde. Pero, ¿tienen un segundo más? Sí. Bueno, yo solamente les quiero recalcar esto. Fíjense cómo en esta integral, ¿sí? Esta función tiene esta pinta, la sacamos con GeoGebra, ¿sí? Cuando ustedes integran esta función, el área debajo de esta curva claramente es distinta de 0. Esta componente sobrevive, ¿sí? En cambio, cuando hacen esta integral para la componente sub z, la función que tienen que integrar es esta, la z' sobre h cuadrado más z' cuadrado, la 3 medios, tiene esta pinta. Cuando ustedes integran, esta integral les da 0. ¿Sí? Lo ven gráficamente, o sea, esta es positiva, esta es negativa, esto da 0. Creo que eso es por regla de Barrow. No, era un caso especial la de Barrow. No sé si ponele, sí, eso es simétrico. Eso, o sea, Sí, son simétricos, entonces. Es una función impar en un intervalo simétrico, es 0. No sé si es Barrow, yo no me acuerdo cómo se llama. Pero justamente esto, cuando ustedes lo hagan, o sea, cada vez que hagan un ejercicio, que tiene esto, les dio este resultado, fíjense si tiene sentido. ¿Tiene sentido que la componente en Z les dé 0? ¿Tiene sentido que la componente en R les dé distinto de 0? Y para esta varilla, que es infinita, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si vos pensás, en la contribución de cada diferencial de carga, esto que les estaba dibujando al principio, si vos pensás en la contribución de cada diferencial de carga, las componentes hacia un lado y hacia el otro se van a ir anulando, se van a ir compensando. Cuando vos sumés todos estos vectores va a sobrevivir solamente en esta dirección R. La componente en esta va a desaparecer, paren, va a desaparecer, ¿por qué? Porque esta es una barra infinita, ¿sí? Si no fuera infinita como la del problema, fíjense que en A, en B y en C, en A puede ser que la componente Z les dé 0, ¿está bien? Porque es simétrico. Pero en B, la componente en esta dirección, que es la componente X para el problema, no les da 0. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? ¿Cómo? Sí. No me está siguiendo, no me está siguiendo. Pará. Pará, que te muestro el dibujo y cortá, y el que quiere se va, yo me voy a quedar, pero... Pará. Lo que te estoy queriendo decir es esto, Pablo, vos fíjate. Si vos calculás en el punto A, todos estos elementos, esta es una barra finita, es de longitud L. Sí. Entonces, este te apunta para allá, te apunta simétricamente para allá. Bueno, ¿sabés qué? Estas dos componentes se anulan y solamente sobreviven en este lugar. ¿Estamos? Sí. Pero acá, mira, este te va a apuntar para allá. Este te va a apuntar para acá. Y más chiquito, va a tener una longitud menor porque está más lejos. Claro. Este para acá. Este para acá. Este para acá. La sumatoria de todo esto no me va a dar un vector en esta dirección, te va a dar probablemente un vector más o menos para allá. Claro.
¿sí? Entonces ahí las dos componentes deberían sobrevivir. Las dos componentes van a sobrevivir. Cuando Claro. hagas el ejercicio, chequealo. Bien. ¿Sí? Lo mismo que acá. Si estás parado acá, todos estos te están empujando en la misma dirección. Todos, en todo caso, este con más intensidad, este con menos, este con menos. Claro. Pero todos van a estar dando para allá. Claro, en ese lado, en ese caso, la componente I debería de desaparecer. En ese Porque caso, no hay nada tirándome para arriba. tal cual. Entonces, lo que No. yo he hablado con muchos de ustedes, pueden tener todos los ejercicios de la guía hechos, ¿está bien? Pero cuando lo terminan de hacer, lo miran, lo critican, dicen, ¿tiene sentido esto? ¿Me lo imagino o no me lo imagino? Y ahí esa es la discusión rica que se da con los ayudantes y conmigo. ¿Mm? Analicen el resultado que obtienen de cada ejercicio. O piensen, ¿qué tengo que aprender de este ejercicio? Bueno, claramente lo que tienen que aprender de este ejercicio que acabamos de ver es esto. Es que fíjate que si esta barra no es infinita, acá vas a tener una componente en esta dirección. Si esta barra hubiese sido infinita, acá sí. ¿Sabés qué? Acá hubiesen aparecido las componentes de todos estos que están acá y se hubiesen anulado y hubiese sobrevivido esta nada más. Profe, Sí. hola. Creo que Sí. se ve en negro, ¿no? Sí, yo. Yo estaba preguntando lo mismo. Ay, Ahí cargo. Ahí estamos. Ay, bueno, pero me dicen antes, chicos. Lo que les decía es que sean críticos. Fíjense, si están acá, es claro que esta va a ser la componente que sobrevive. Si están acá, sobrevive esta. Pero si esta barra hubiese sido infinita como la del ejercicio, ¿sí? Estos elementos de acá hubiesen contribuido con un campo para allá. Entonces, sobre este punto B, hubiesen tenido también, solamente hubiese sobrevivido esta componente. ¿Se entiende? Sí. Independientemente, digamos, de la posición, te va a quedar un vector para arriba, digamos, una... Tal cual. Y eso es lo que da origen a este dibujo que les estaba presentando hace un ratito. Acá. Cuando terminas de hacer este ejercicio, lo que yo te digo es, si esta barra es infinita, ¿sí? Fíjate que siempre van a ser radiales esas, o si querés pensarlo, pensá nada más en los puntos que están sobre este plano, ¿sí? Que sería este plano de acá. Todas apuntan hacia arriba porque este dibujo se pretende, o sea, pretendo decirles que es una barra infinita. ¿Sí? Si fuera una barra finita como en este dibujo, estas líneas de campo no serían así. ¿Se entiende eso? Genial, sí. Y acá aparece la simetría cilíndrica. Fíjense, separan acá, separan acá, separan acá. Separan en cualquiera de los ángulos, sienten la misma fuerza hacia radial, digamos, hacia afuera con la misma magnitud. ¿Sí? Sí, ahora sí se entendió bien. Ok. Eso me aclaró el panorama. Bueno, qué bueno. Entonces, les dejo lo último para los que se quieren ir porque tienen que ir a la práctica porque el ayudante se va. Fíjense qué notable que hago hincapié en el video. Fíjense que este campo ahora no decae como 1 sobre r al cuadrado, decae como 1 sobre r. Que decaiga como 1 sobre r quiere decir que se hace chico más lentamente, ¿sí? Le cuesta más decaer. ¿Y por qué le cuesta decaer? Porque ya no es una carga puntual. Es una carga puntual, hay otra que está al lado y otra que está al lado, y la presencia de todas las cargas que están al lado hacen que ese campo no decaiga tan rápidamente porque le van sumando un poquito de campo. ¿Sí? Claro, como que todas las cargas puntuales que forman el campo trabajan en conjunto, como si, para verlo de cierta manera, para que la fuerza no decaiga tan rápidamente. Tal cual. Mira, es para este dibujo que recién estábamos haciendo, ¿sí? Para este dibujo, en todo caso es, bueno, mira, yo tengo una sola carga puntual, tengo estas líneas de campo. Pero tengo otra acá, bueno, no, entonces pará, ya voy a tener que ir sumando y en todo caso esta línea se anula con esta, ¿sí? Y si vas agregando líneas de campo,
solamente, por lo que estábamos viendo, solamente van a contribuir estas. Y el decaimiento, la intensidad de estas, si bien acá aparecen paralelas, en la otra dimensión, en la dimensión del cilindro que recién dibujábamos, a ver, este es el cilindro. Qué dibujo feo, menos mal que están esas fotos bonitas. Fíjense que en definitiva el campo acá es radial, ¿sí? Pero si ustedes miran, se están abriendo, cada vez tienen menos densidad de líneas de campo. O sea, el campo a medida que se alejan cada vez es más débil, ¿sí? Pero no es más débil como 1 sobre R cuadrado, sino que es menos, va como 1 sobre R. O sea, el 1 sobre R cuadrado es así, el 1 sobre R, más o menos, tendrá esta pinta, ¿sí? Va a decaer más lento. Ustedes pueden estar a la misma distancia, pero el campo va a tener una intensidad mayor. Hablo de intensidad de campo, no hablo de dirección. Claro. Bien, sí, la verdad quedó mucho más claro con eso. Bueno, o sea que mi video, ¿qué hago con el video? Lo dejo el video, no. El video lo van a seguir mirando, pero está bueno que vaya quedando claro. Sí, pues se complementa. Yo el video, la verdad, que cuando no entiendo lo miro muchas veces, así que... Y bueno, pero es un poco, y díganme por favor que lo pasan en velocidad 2.0, porque yo cuando lo vuelvo a oír, me duermo. Hay que como uno va pensando cuando hablas lento. Y después, y acá alguien había hecho una pregunta. Creo que sí. Bruno saludó. Bueno. Yo te iba a Sí, preguntar decime. sobre el cuestionario. ¿Puede ser Sí, mañana? ¿A qué hora es? Va a ser 1:30. De 1:30 a 2 menos cuarto. Ok. Porque no había visto si lo habíamos No, publicado. lo que pasa es que Juan lo va a subir, no sé si lo habrá subido en este rato, ¿sí? Sí, Iba a publicar un aviso con esa información. Yo se los conté al principio, pero lo iban a saber todos. ¿Y serían los dos trabajos, el 0 y el 1? No. Son las clases. Las clases que se dieron la semana pasada, los 3 videos que vimos en estas 3 o 4 videos correspondientes a estas últimas clases. Siempre van a ser los videos del lunes y del martes, pero en este caso, como la semana pasada no hubo, bueno, el de la semana pasada también. Micaela, Sí, Lucas. ¿queda definido los viernes 13:30 ya? Ya quedó definido viernes 13:30. Ya te digo, no sé si Juan lo publicó, pero lo va a hacer. Queda definido viernes mañana 13:30. solo guía 0 o ¿Cómo? cuestionario de mañana solo guía 0? No, Lucas, va a ser, no, guía 0 no, la guía 0 no la vamos a tomar. Lo que vamos a tomar es el video de la semana pasada y los videos de esta semana. Perfecto. O sea, esto que estuvimos conversando ahora, sobre esto va a haber preguntas. Perfecto, gracias. No. Acuérdense que son preguntas conceptuales, ¿sí? No busquen la quinta pata al gato. Bueno, profe, yo me voy para la práctica. Sí, vayan a la consulta antes. Bueno, alguno que ya haya hecho la consulta.